Si nos vamos al libro de Juan 15:16, dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dios te eligió a ti para que tú fueras un hijo de Dios. Hay gente que no cree en Dios. Hay gente que dice, no, yo no creo, y el ateísmo, el agnosticismo y tantas vertientes, ¿no? Por eso Pablo decía más adelante, aguas con las filosofías huecas. Aguas, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a leer esas cosas, lo único que hacen es, te empiezan a nublar la vista. El enemigo, ¿qué quiere? Hay una batalla espiritual por tu alma. Y como tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, Satanás ve en ti algo que él odia. La Biblia dice que él es el padre de la mentira. ¿Por qué creen que hay como 3000 religiones? Ninguna te acerca al Señor, más que la buena noticia, el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás planea o hace todo esto, inclusive en la música, en la cultura, en las filosofías huecas, en el budismo, en el agnosticismo, en el satanismo, en el tantas vertientes que hay. ¿Para qué? Para distraerte de lo que realmente te va a dar a ti la salvación del alma. Hay una guerra espiritual. No hay 3 bandos, hay 2 bandos, los ángeles y los demonios. Si tú pudieras abrir tus ojos espirituales, te darías cuenta que no es un juego, o sea, se están disputando tu alma. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo único. El único camino que te lleva al Padre es Cristo. Curiosamente, Jesús, cuando fue tentado, fue justamente saliendo de un ayuno. Saliendo de un ayuno, tú saliendo de aquí, probablemente vas a entrar en prueba. Probablemente tú el domingo después de la iglesia vas a estar a prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en constante comunión con Dios. ¿Te hace falta sabiduría? Dios no va a tener ningún reproche por dártela. Señor, es algo del que siempre, por ejemplo, yo tengo mi checklist, ¿no? O sea, tengo un pizarrón de oración y yo voy bajando, yo siempre pido sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría a mí me va a dar la inteligencia para actuar en mi trabajo, para poder dar un consejo, para poder inclusive, por ejemplo, si yo entro a una tentación o lo que sea, saber salir. Nosotros nos tenemos que poner firmes. Muchas veces entramos en situaciones por las cuales nos desanimamos o como vivimos en esta tierra, de repente hay cosas que pueden hacer que voltemos a ver y dejemos a Dios en un segundo lugar. Cuando yo voy los domingos a mi iglesia, yo no falto. Hay gente que no va a la iglesia. Tú no vienes a escucharme a mí. Tú vienes a escuchar ¿a quién? A Dios, la palabra de Dios. A mí, Dios me mandó a hablar esto. Si tú quieres escuchar o no, ese es tu problema. Si tú no quieres venir o no, ese es tu tema. ¿Sabes? Cuando tú te encuentres con Dios, no va a haber un pretexto. Dios te va a decir, yo te mandé al Daniel. Porque no les vean todos somos hijos de Dios. No es cierto. Y normalmente lo puede decir el que es menos amigo de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Ustedes deben tener una fe solemne a Dios, sin dudar. Cuesta trabajo, porque inclusive, por ejemplo, yo ahorita estoy pasando una situación complicada y donde digo, y de hecho me llegó a mí, ahorita actualmente, una propuesta que, o sea, llegó una inversionista y me dijo, mira, yo te puedo poner lo que tú quieras. Así. Tuve una reunión con él hace 2 días. Él me dice que un piso completo en Andares y un montón de dinero para la empresa. Y eso es tentativo para mí. Pero cuando yo me meto a profundizar un poco sobre él, pues probablemente es una persona que no le convenga a la empresa. ¿Por qué? ¿De dónde viene el financiamiento? Es una prueba. Yo sé que es una prueba de Dios. Él me dijo, te veo el domingo para firmar. ¿Qué voy a hacer? Orar. ¿Por qué? Porque si yo me meto como burro nada más, porque me van a invertir algunos milloncitos, porque son varios millones, sé que mi empresa puede crecer, pero ¿a costa de qué? La Biblia dice que no amemos. El amor al dinero es idolatría. La avaricia es idolatría. Entonces, yo tengo que tener fe de que Dios me va a suplir a mí. Probablemente no voy a crecer. Ahora, igual si Dios me dice que sí, pues es una oportunidad. O sea, pero Dios me lo va a revelar. ¿Pero qué tengo que hacer? Esperar la respuesta de Dios. Y no irme como burro a embarrancarme en algo que me pueda traer un problema. O le puede traer un problema a mi empresa. Mi empresa lleva mi nombre. Se llama Ávila Herrera Grupo Inmobiliario. Así me llamo yo. Si le pusiera tu nombre, pues
pero trae mi nombre. O sea, si llegas a pasar algo ahí, me quemo yo. Porque hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Ustedes saben qué significa bautismo? ¿Saben cuál es el significado del bautismo? Bautismo significa inmersión. Tú completamente abajo. Eso es bautismo. Cuando tú eres sumergido en el agua, tiene dos significados. Es limpieza de tus pecados, pero también es muerte. Somos sepultados con Cristo. Cuando tú te bautizas, para que ustedes sean bautizados, tienen que confesar sus pecados. O sea, había una solicitud para bautizarte. Era una solicitud de Juan el Bautista. Ese bautismo era vivo en pecados, y cuando te sumergen hacia atrás, significa un muerte en Cristo y resurrección. Sucio, limpio. Ese es el verdadero bautismo. A veces juzgamos al hechicero. Mugres hechiceros, se van a ir al infierno. Aquí, la misma Biblia está diciendo que tu rebelión a Dios es tan pecaminosa como la de un hechicero. Literal, la rebelión, o sea, el tú rebelarte contra Dios, es lo mismo que como si tú estuvieras yendo con un santero a que te hagan una limpia. Es exactamente lo mismo. La paciencia, ya se las había dicho la semana pasada, es la capacidad de soportar situaciones difíciles sin alterarse. Cuando aquí Pablo nos dice que él quiere que tú seas una persona paciente. Hay una cosa que la humildad no es pobreza. La humildad es el antónimo del orgullo. Hay gente pobre, orgullosísima, y hay gente multimillonaria, humilde. La humildad, por ejemplo, tú la puedes ver en la forma de hablar, en la forma como se comporta, en la forma como se expresa. Cuando una persona es muy soberbia y solamente habla de, no, que yo hice esto, que yo hice el otro, que yo acá, es una persona que en su corazón que tiene un culto hacia esa misma persona. Y la Biblia dice que Dios ve de lejos al orgulloso. Dios ve de lejos al orgulloso y está cerca del humilde. No confundan humildad con pobreza, no tiene nada que ver. Todos yo creo que aquí tenemos padres, o probablemente tuvimos padres, no sé si alguien de sus padres falleció, padre o madre, pero te va a ir bien y vas a vivir una larga vida en la tierra. El que vivas mucho tiempo y tu prosperidad están amarrados a la honra a tus padres. Pablo le pedía a la iglesia de Colosas ser humildes, ser pacientes, orar unos por otros, pedir sabiduría,